Bueno, de tsunami menor se calificó lo que ocurrió en la costa del norte de nuestro país el domingo pasado, aunque para quienes se evacuaron, bueno, aparentemente no ocurrió nada. ¿De qué se trata este término? Queremos conocer y entender más de este tema. Para eso nos encontramos con el oceanógrafo de la Universidad Tres Bello, Alfonso Campuzano. ¿Qué tal, Alfonso? Buenos días. Buen día. Buen día. No aclare que oscurece, decía alguien. Un tsunami menor, un tsunami instrumental. Muchos de nosotros asociamos la palabra tsunami con cataclismo. De manera que como que no se nos aviene mucho el término tsunami con el adjetivo menor. Correcto. O sea, es importante entender que las palabras tienen se fijan en la mente de las personas de distinta forma a como otros los usan. Así, por ejemplo, cuando hablamos de un tsunami, la mayor parte de las personas entienden una catástrofe, efectivamente entienden algo destructivo, dañino. Pero internamente, desde el punto de vista de la ciencia, efectivamente uno puede decir esto es un tsunami menor, o sea, vale decir es un tsunami o un tsunami instrumental, porque no tiene una expresión que atente contra las personas y es más bien puede servir como un elemento de investigación futura o alguna otra cosa. Consecuentemente, dado que la palabra tsunami, cuando se dice tsunami instrumental, lo que se escucha la palabra tsunami y la palabra instrumental se olvida, la verdad es que la gente queda mal informada. Creo que por tsunami deberíamos usarlo solamente para informar a la población de lo que es una catástrofe, efectivamente, y los otros términos guardarlo al interior de la ciencia y hablarlos cuando corresponda y no llevar a errores a las personas. Ahora, el mundo del que estamos hablando es el mundo científico y es muy importante tener en cuenta criterios científicos, pero también hay factores sociológicos, si se me permiten, de comunicación de masa, que son importantes tener en cuenta en el momento, porque finalmente esto tiene que ver con nosotros, con evacuar a las personas, con cuidar la vida, la integridad y los bienes de nuestro país. En esa lógica, Alfonso, ¿tenía sentido llamar a la población a evacuar? ¿Y por qué se lo pregunto? Permítame. Porque uno a veces escucha, bueno, más vale prevenir. Más vale que siempre que haya un movimiento de tal magnitud, subamos al cerro. El peligro que yo veo es que finalmente le perdamos un poco el respeto. Efectivamente. Les cuento Pedrito del Lobo. Lo he dicho varias veces. Exactamente. ¿Qué pasa? Tenemos en Chile, nunca ha habido un tsunami con sismos de 7,3 hacia abajo. Nunca. Aquí hubo un sismo 5.5 décimas menor que eso. La verdad es que efectivamente no generaba peligro. Creo que yo no habría hecho lo que se hizo, pero ¿usted no hubiera evacuado a la población? No habría generado una evacuación. Sin embargo, debo reconocer de que este error, a mi juicio, tuvo unas ventajas, y la ventaja es bien clara. Sabemos que en el norte de Chile viene un tsunami importante, un sismo importante en algún momento cercano. Por lo tanto, esta situación sirvió como un excelente ensayo general. ¿Por qué? Porque cuando hay un ensayo en una evacuación preavisada, la verdad es que la gente va muy relajada. Y yo creo que una de las cosas que la gente debe haber aprendido en esto es que evacuar en automóvil no es una buena idea. Que sabe que yo escuchaba ese día domingo cuando se dieron a conocer las sirenas y dicen, atención, atención, alerta de tsunami, evacúen el lugar, y la gente sale corriendo. Después me dicen que es un tsunami instrumental que casi no se percibió. Entonces uno dice, bueno, cuando da la alerta el SHOA, ¿qué tanta referencia hay o qué tanta relación hay con las alertas que se le da a la ciudadanía? Hay como un abismo de distancia entre lo que eventualmente ocurre a lo que la gente percibe que va a ocurrir. En ese sentido, ¿se debiesen adecuar, aprovechando que esta situación usted señala que fue un ejercicio, en el fondo, bastante bueno para aprender ciertas cosas, adecuar ciertos parámetros o no? Bueno, creo que siempre es importante que exista un criterio común. Aquí en esto participan varias instituciones, participa el SHOA, participa la ONEMI y participa, Geología. En consecuencia, no es tan fácil, tampoco hay que reconocer que no es tan fácil ponerlos de acuerdo a todos. Son criterios distintos, son formas de ver las cosas distintas, y en consecuencia sí es importante que a la población le demos información que la población pueda entender de forma clara y precisa, no porque técnicamente esto significa tal cosa, tenemos que traspasarlo a la población. Ahora, desde el punto de vista de la observación, más allá de lo que puedan dar las autoridades a través de alertas,
Una persona se puede dar cuenta, si es que está de día, que efectivamente lo que se va a producir es un tsunami mayor, y si se da cuenta cuánto tiempo hay desde el momento en que lo percibe hasta arrancar. A ver, el año 83 aproximadamente escribí un documento, trabajaba en el CHOA en esa época, un documento que se llamaba el decálogo de los tsunamis. La primera norma de ese decálogo, que todavía es vigente, dice: si usted está en la costa, al lado de la costa, y siente un sismo en que le impide caminar, usted en ese instante debe comenzar a evacuar. Un sismo genera un tsunami. Ahora, un tsunami puede llegar en hasta unos 15 minutos después. En otros casos puede llegar bastante más tarde. Lo que nos interesa es el tiempo mínimo que tenemos, ¿no es cierto? De eso, normalmente un sismo capaz de provocar un tsunami importante dura del orden de unos 3 minutos. En esos instantes la gente no arranca, no huye, sino que está en otra cosa. Por lo tanto, el mínimo serían 12 minutos. Hay que huir en 12 minutos. Lo importante es no perder esos 3 minutos y decidir en ese instante que ya es el minuto de evacuar. Esa es una alerta real, pero eso sí es una alerta que corresponde a cuando el sismo es cercano. Solo aquellos que están en la zona lo pueden sentir en forma suficientemente fuerte como para entender que están ante un peligro. Pero el peligro también se traduce a los sectores que están más alejados. Por ejemplo, en el caso cuando fue el tsunami de Japón, ese llegó y tuvo algunas manifestaciones como tal en Chile que queda muy lejos. Por lo tanto, con mayor razón, esto afecta a sectores que están relativamente cerca, pero que no han sentido el sismo con la misma intensidad. Bueno, esa gente necesita información. Esa gente necesita información clara. Como lo que pasó en Juan Fernández. Como lo que pasó en Juan Fernández, ok, correcto. Como la información que no se tuvo en Juan Fernández hace 4 años atrás. Yo estaba allí y por eso que lo sé. Y a propósito de la información clara, Alfonso, hace un par de semanas yo creo que estuve con el diputado Rincón y le preguntábamos a propósito de las boyas y de los sismógrafos conectados o no conectados, comprados, en fin, si es que habíamos mejorado. Y él, me acuerdo que nos dijo que él consideraba que el país estaba exactamente igual de mal preparado que el 2010. Incluso fue más lejos, le preguntamos, bueno, si hubiera un terremoto y tsunami hoy, pasaría exactamente lo mismo. La pregunta a usted como científico, ya no como político, ¿estamos hoy mejor preparados que el 2010? Yo diría que sí, por 2 o 3 razones. Primero, el CHOA implementó comunicaciones seguras a lo largo de todo el país. Si hubiésemos tenido comunicaciones seguras a lo largo de todo el país, eventualmente habría habido gente que se pudo haber salvado. Por ejemplo, la gente que estaba en Juan Fernández. Segundo, la verdad es que se tomó una actitud distinta. ¿Qué pasaba en el CHOA? En el CHOA, en realidad, en ese instante, no había ninguna persona que entendiese de verdad de tsunami. En consecuencia, se actuó equivocadamente. Hoy día sé positivamente que existe personas, oceanógrafos, permanentes en el CHOA, de modo que siempre puede haber una respuesta técnica que debiera no ser errónea. Esos 2 puntos ya son una buena garantía. Tercero, en la instalación de la sirena, aun cuando su ominoso sonido encuentro que no es bueno porque estresa más a las personas, pero en todo caso también es importante porque significa una señal potente de evacuar. Creo que esas 3 cosas ya son importantes. La mayor cantidad de instrumentación que hay, en realidad, no es tan relevante en lo que tenemos. O sea, la información que se podía haber obtenido hace 4 años atrás con la que se puede obtener hoy día no es tan diferente. Hay mejoras, por supuesto, en la medida que va progresando, pero la verdad es que en ese plano yo creo que el fundamental problema radica en que estas son 3 instituciones que les cuesta encajar y que cada uno de ellos necesita tener cierto rol privilegiado, preponderante, y en consecuencia perdemos tiempo en cosas que no son las que debiéramos usar nuestra energía. Bueno, muchísimas gracias por haber aclarado varios puntos. Muchas gracias. Okay, muy bien. CNN